Desde los 3 años, Juan convive con seres difuntos que no han alcanzado la luz, según él nos cuenta. Él, Juan, les ayuda a conseguirlo. Ahora, con 14 años y tras haber pasado por experiencias límite, nada le asusta. Asegura que si no están las ánimas cerca de él, se siente vacío. Juan, buenas noches. Buenas noches. ¿Eso es verdad? ¿Tú necesitas estar al lado de esas ánimas? Sí, porque estás tan acostumbrado que cuando no están en la tuya te sientes vacío, sientes que falta algo. ¿Pero tú las tienes continuamente alrededor tuyo, las ánimas? Constantemente y casi siempre. ¿Y las ves? Sí. ¿Te hablan? Me comunico con ellos con facilidad. Ahora seguimos hablando con Juan, también con su madre y con la mujer que está intentando estudiar o está tratando a Juan, que es María Esperanza Villada, vidente, que también usted le exorcizó a él. No fue un exorcismo en su totalidad, fue intentar llegar hasta el problema del niño y simplemente se utilizó agua bendita, una cruz. Pero ocurrió un fenómeno extraño que Sí. después nos va a contar. De eso hablamos en un instante. Antes de seguir con nuestra charla con los invitados, vamos a ofrecerles testimonios de vecinos y amigos que conocen a Juan y que han vivido junto a él ciertas experiencias. Escuchen ustedes. Sí, mi madre estaba muerta y entonces pues se poseería en Juanma y yo con quien hablaba era con mi madre, no con Juanma. Y entonces, pues claro, era la sonrisa de mi madre, la manera de hablar de mi madre, de la manera que se sentaba mi madre. Íbamos al coche y para ello el coche dice, ajú, te veo el brazo escayolado. Digo, ande ya, el brazo escayolado. Dice, de verdad, el brazo te lo veo escayolado. Y al poco tiempo me partí el brazo. No se le veía nada en el cuerpo y de repente se le veían los arañazos y nadie se acercaba a él. Pero vamos a hacer un poco de historia. Empecemos por el primer momento, el momento en el que Ana, su madre, empieza a ver cosas extrañas en su hijo. ¿Qué edad tenía Juan? 3 años. 3 años. ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Tú recuerdas cosas de los 3 años? Es difícil recordar a los 3 años algo. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Lo recuerdo de que esto empezó a suceder tras la muerte de mi abuelo. Una vez que murió mi abuelo, Perdona, ¿cuánto hacía que había muerto su abuelo? Pues Cuando él tuvo esa experiencia que... unos 6 meses aproximadamente. Pero ¿por qué se dan cuenta ustedes que él está viviendo una experiencia? Ahora nos contará él lo que recuerda, pero ¿ustedes qué recuerdan haber visto? Porque parece que vieron algo concreto, ¿no? Sí, nosotros observamos que el niño se ponía a jugar con un balón y el balón, sin motivo aparente, se le devolvía. O sea, pero no había una pared ni había nada. No, nada. Él tiraba el balón y el Él balón tiraba volvía. el balón y el balón volvía a él. ¿Y ustedes le preguntaban qué pasaba o algo? ¿Él iba Sí. contando alguna cosa? No, nosotros le preguntábamos, Juanma, porque él lo veía de hablar, lo veía... Él hablaba, él estaba hablando mientras tiraba el balón. Sí. ¿Pero lo tiraba muy lejos y volvía? ¿O Sí, sí. ¿Era un balón de fútbol o era un balón pequeño? No, un balón de fútbol. ¿Y a cuántos metros lo tiraba? Pues aproximadamente unos 2 metros, una cosa así. Y lo tiraba al suelo y el bote le volvía a él. Le volvía a él. Entonces, Pero bueno, eso puede ser normal. Uno tira un balón y rebota hacia él, ¿no? sí, sí da en algún objeto que pueda El devolverlo. suelo, por ¿no? ejemplo. No, en el suelo. ¿No? Tal Bueno, como entonces, yo- ¿qué pasaba? ¿Qué contaba él? Él, yo lo veía que hablaba. Entonces le preguntaba y me decía que hablaba con el abuelo. Pero claro, yo pensé siempre que era fantasía del niño. ¿Y qué recordaba? ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? Él tenía conversaciones coherentes. Además, de hecho, yo le pregunté un día, tratando de engañarlo, de desviarle un poco, yo le pregunté, digo, abuelo viene de esta manera y se va de la otra, y decía, no, mamá, así no, se difumina, decía, un niño con 3 años me decía eso, se difumina en el aire. Eso es lo que le contaba usted. ¿Y usted no sospechó nada raro? ¿Usted no? No. Juan, cuéntanos qué es lo que tú recuerdas. ¿Tú recuerdas claramente aquello, a pesar de tener 3 años? ¿Qué recuerdas? yo recuerdo que cuando yo iba a casa de mi abuela, yo entraba en el cuarto donde él dormía. Entonces yo cogía un balón y lo lanzaba. Y a veces botaba en el suelo y a veces simplemente del aire volvía. ¿Sin tocar en el suelo? Sin tocar ningún objeto ni en el suelo siquiera. Tocaba y del aire volvía. Mi padre no se lo solía creer. Hasta el día que vio que me volvía, entonces ya más o menos fue creyendo en algo porque sospechaban de ¿Pero tú qué veías? ¿Qué es lo que veías allí? ¿Tú solo Estaba veías el mi balón abuelo. o veías algo? mi abuelo, tal y como era en vida. ¿Pero él lo había conocido al abuelo? Sí, tal como era en vida. ¿Y te decía algo? Hablaba conmigo, cosas normales, como si siguiera vivo.
y jugábamos, me contaba historias como él solía contarme en vida y demás cosas. Ajá. ¿La siguiente experiencia cuándo fue? ¿Qué edad tenía, Carmen? Desde ahí, pues él ha seguido diciéndolo, pero la experiencia más fuerte sería los 8 años. con 8 años. 8 años. Pero desde los 3 hasta los 8, ¿tú tenías experiencias también? ¿Veías a esos...? Seguía viendo a gente, fui creciendo y yo seguía viendo. ¿Veías a gente? O sea, Yo veía ¿pero gente conocida pero o gente que no era conocida? gente incluso que no conocía de nada. ¿Como la sigues viendo ahora? Ajá. O sea, ¿tú sigues viendo gente que pasa por delante de ti? ¿Las ves delante físicamente? mía, ¿Les ves las caras? Lo veo normal. Hay veces que le falta mucha luz y se ven muy oscuros, se ven como una sombra. Pero la mayoría se suele ver normal. ¿Y qué diferencia entre uno y otro? ¿Tú hablas con ellos? Sí. La diferencia es que los que no han alcanzado luz simplemente puede ser porque no hayan cumplido la misión que tenían en vida o simplemente porque no se han portado como debían. Entonces solo lamentan. Se lamentan solo. Se lamentan y quieren buscar a alguien para contárselo y para que les ayude a encontrar la luz. ¿Y hablan contigo? Ajá, me cuentan los ¿Y tú? problemas que tienen. ¿Tú le has ayudado a alguno a encontrar la luz? Sí. ¿Y qué problemas tienen? ¿Que están perdidos y buscan una salida? Buscan el cariño de alguien que los recuerde, que les rece, Pero son siempre personas que han vivido cerca de donde tú vives. ¿no? Incluso gente de fuera del país. Ajá. ¿Y los que tienen luz tienen otra actitud? ¿Son distintos, Juan? Son personas que suelen venir para avisarte o simplemente para estar contigo, pero son gente que sí, están muy bien, tú lo notas que están normal, como una persona normal, siempre que la posibilidad tienen de elevarse. Ajá. ¿Qué pasó a los 8 años que contaba usted? ¿Qué pasó? ¿Tú lo recuerdas más? Lo tienes más fresco en la memoria. ¿Qué pasó? Pues a los 8 años empecé yo a ver al hermano de mi abuela, que había muerto en la guerra de España. Ajá. Y ¿Cómo sabías que era el hermano de tu abuela? ¿Usted se lo dijo? porque yo más o menos lo estuve describiendo y mi abuela dijo que sí, que era su hermano. Luego me enseñó una foto que tenía guardada, que yo nunca la había visto, y dije que sí, que era él. Le estuve contando lo que había sucedido antes de irse para lo que era la guerra, y lo que él quería era contarnos por qué había muerto, porque nosotros creíamos que lo que él era que se había ahogado, porque no sabía nada. Y él nos quería contar que no, que es que la habían matado. En la guerra lo habían matado. Ajá. ¿Y era un espíritu de luz o era un espíritu de luz más apagada? Estaba ni con luz ni con oscuridad, estaba entre medio. ¿Y tú lo ayudaste a salir de ahí? Ajá. Pero ¿usted recuerda que él le hablaba de eso o que hablaba con la abuela? Había... Sí, él me lo comentó. ¿Pero ustedes nunca vieron nada extraño en su comportamiento o él se lo contaba simplemente? ¿Ustedes asistieron a alguna de esas comunicaciones que él tenía con ese ser, con el que fue su...? Él, la verdad es que él no lo contaba, pero nosotros nunca lo No creíamos. vieron ningún fenómeno extraño como lo vieron anteriormente, ¿no? Pero bueno, fenómeno extraño, el niño cuando tenía esos problemas se volvía muy agresivo. Ajá. Le veíamos cosas muy raras porque partiendo de lo que yo le estaba diciendo de que no lo creíamos, entonces el niño se encontraba como algo raro. Entonces él se volvía agresivo y se volvía... Sí, diga. Y externo, si no externo también le notábamos. Pero llega un momento en que ¿por qué llegan a exorcizar o intentar exorcizar a Juan, María Esperanza? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Llega a mi consulta su madre. Su madre. Usted se preocupa por lo que le pasa a su hijo, imagino. Sí, ya en este momento sí. ¿Pero por qué se preocupa? ¿Empieza a hacer cosas extrañas? No, porque ya en esa etapa ya él se quedaba en el suelo tirado, no podíamos con él, incluso 7 personas adultas intentábamos de cogerlo y no podíamos. La voz le cambiaba por completo. ¿Cómo por completo? Sí, la voz de una persona adulta. ¿Ah, sí? Era como nos contestaba y además una agresividad horrorosa. ¿Tú qué sentías cuando te ocurría eso? Yo notaba cómo se acercaba a alguien, una presencia, y empezaban a salirme arañazos y demás. Luego... ¿Usted lo veía cómo le salían los Sí, arañazos? yo Pero le veía la piel y le salían los arañazos sin que nadie le tocase. ¿La piel se abría? Sí. Además no yo sola, sino infinidad de gente. Sí. ¿Y? Luego yo me veía en un sitio muy oscuro, con carabelas a los 2 lados, y me encontraba muy solo. Y ya cuando podía volverme, yo no me acordaba de nada de lo que había sucedido. Me lo fueron contando mis padres.
Nada de lo que había sucedido mientras estabas ahí. Tú Mientras solo yo estaba. recordabas que estabas en un lugar muy oscuro con calaveras. Yo estaba buscando una salida. ¿Calaveras, la cabeza o el esqueleto entero? Todo, era Lo todo que es la esqueleto. cabeza. La cabeza solo. Yo intentaba buscar una salida a aquel lado, pero no la encontraba. Era todo oscuro, todo por completo. Y cuando podías regresar, ¿qué es lo que veías? ¿Veías algo? ¿Se veía una puerta o...? No, cuando yo regresaba sentía como un resplandor y de repente ya estaba otra vez en mí. Estaba muy cansado, sentía el cuerpo muy lacio y me contaron mis padres lo que había estado haciendo. ¿Cuánto duraba esas situaciones de Juan? Hubo un momento que bastante porque... ¿Pero qué duran? ¿10 minutos, un cuarto de hora, 5 minutos? Y 3 horas... 3 horas. Quizás más. Una noche desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Pero usted cuando le pasaba a sus hijos no lo llevaba un médico. Se llevaba médico... ¿Y qué le han dicho los médicos? Pues el último que lo llevé me dijo prácticamente que si yo estaba loca y pretendía decir que el niño estaba enfermo. ¿Pretendía decir que el niño no estaba enfermo o que estaba enfermo? Porque yo me tiraba porque era una epilepsia. Ajá. Que es lo más razonable que puede pensar una persona. Lo que en apariencia... Que en apariencia pudiera ser. Entonces yo lo llevaba y él decía que si estaba loca o que yo pretendía que él me dijera que el niño estaba enfermo. ¿Y tú le contabas al médico que te pasaba eso, que te sentías mal y que Yo había se lo momentos...? contaba y él me decía, esas son fantasías tuyas. Pero eso se lo contabas tal como me lo estás contando a mí. Ajá. Y el médico le decía que eso era Eso una eran tontería. fantasías y que mi madre me lo había estado intentando inculcar porque mi madre a lo mejor podía tener algún problema de querer simular que yo estaba enfermo. Hasta que conocimos a un doctor, se llamaba Doctor Gentil, que era brasileño, y fue el que nos dijo que esto podría ser cosas de espíritu. Y a raíz de ahí fuimos probando posibilidades hasta que conocimos a Mari. Conociste a María Esperanza. Ajá. María Esperanza, cuando usted se lo encuentra, ¿qué? En principio, Cuando llega él, ¿qué es lo que se encuentra? aquella tarde un niño normal. Entonces yo quería llevar la conversación hasta el terreno que me decía la madre que era el problema del niño. Y asombrosamente empieza a inquietarse. Le quiero hacer la prueba con una cruz, simplemente que la acariciara, que la tocara. Le hago que abrace con sus manos una cruz bizantina, sin más historia, que muchos años y que estaba bendecida. Entonces, ante mi asombro, el de su madre y el de otra chica que vino con ellos, el niño empezó a quemarle la cruz en la palma de las manos y se le forma un estigma que le dura varios meses. Pero vamos a ver, quiere decirme que le coloca usted una cruz y empieza a hacerse Como el humo herida? de un cigarrillo. Empezó a inquietarse y a sudar, se las retiramos, y entonces al niño se le forma la figura de la cruz en la palma de las manos. Se le echa agua bendita simplemente y ante el asombro, ya le digo, mío propio y de ellos, es como si echara en su cuerpo agua hirviendo. Entonces el niño ya no aparenta el niño que hacía media hora había llegado y se había sentado frente a mí, sino se le transforma la cara, su semblante está más duro, su expresión no es la de un niño. Una voz que a mí no me parecía... yo no salía de mi asombro de ver que eso se estaba transformando frente a mí, sin ningún tipo de planteamiento parapsicológico ni de ocultista en aquel momento, sino una conversación. Y me dice con una voz que ya le digo no parecía ni del niño ni humana, conmigo no vas a poder. Es lo que me dice. Entonces yo le digo a la madre, vamos a esperar mañana, dame un tiempo que yo plantee esto, incluso si tenemos que hablar con un sacerdote, tú me das permiso, yo lo busco, se habla y que el sacerdote vea al niño. Lo atamos ese día con una sábana ancha, una tira de sábana ancha, y delante mía empieza a salirle los arañazos, desde el hombro hasta la muñeca. Se retorcía y se veía que su cuerpo estaba sufriendo dolor. Simplemente la oración y el agua bendita fue reduciendo eso hasta que el otro día, que ya estaba todo prácticamente preparado, pues el niño me aparenta normal y me dice que ese ser le ha dicho adiós, hasta el día de hoy. Ese ser le ha dicho adiós. Hasta ¿Tú el qué día de recuerdas de esa experiencia, Juan? Yo recuerdo que él lo que quería era contar una historia familiar que vamos a dejarla aparte en este momento. Una historia familiar, y el día antes de cuando me iban a hacer el exorcismo, el día anterior, me aparece y me dice, perdóname, lo siento mucho, no había encontrado la luz, ya la tengo y quiero elevarme. Y a raíz de eso no lo volví a ver. ¿Y eso fue cuando tú volviste otra vez a la Ya normalidad? normal,
empecé a crecer más. Pero Juan tuviste una experiencia difícil. Hubo una vez que estuvo 4 días... Sí, cuando tuvo una meningitis. Con meningitis. ¿Tuviste meningitis? ¿Qué pasó en esa meningitis? Esa meningitis fue muy curiosa, porque fue en la misma fecha y con la misma edad que el hermano de mi abuela antes ¿Qué edad mencionado. tenías? 9 años. 9 años. Fue en la misma fecha y en la misma edad del hermano de mi abuela. Y yo en esa meningitis estuve 4 días en coma. Y yo sentí como mi cuerpo fue a un túnel muy oscuro con ratas, serpientes y muchos bichos. Al final del túnel, una luz muy clara. Yo fui hacia la luz y vi como un bosque con muchas personas vestidas de blanco, niños jugando. Pero con mucha luz allí. Mucha luz, un sitio muy tranquilo. Pero tú no llegaste a pasar del túnel, lo veías desde el túnel, lo veías lo que había allí, ¿no? Yo hubo un momento que casi lo pasé, me quedé en las puertas del túnel. Y allí era un sitio que te gustaría quedarte porque es muy tranquilo, está muy bien. Sin embargo, se acercó un hombre mayor a mí y Pero me dijo... ¿del bosque o de atrás de ti, del túnel? Del bosque. Del bosque se acercó Y alguien. me dijo, vuelve que no es tu hora, vete para atrás que tú todavía tienes que seguir viviendo, que no es tu hora. Entonces yo regresé por el mismo túnel, que fue ya el 4.º día, y me levanté de una forma curiosa pidiendo galletas. Tenía mucha hambre y quería una galleta. Todos los médicos se asombraron y... Ana, ¿cómo vivió usted esos 4 días? ¿Estuvo su hijo inconsciente? ¿Estuvo? Sí, ¿Cómo lo vivió usted? fatal. Pero él estaba inconsciente, no se movía, no hacía nada. Sí, pero sin embargo lo curioso es que las constantes vitales del niño eran normales. Que es lo que a los médicos los traía locos. ¿Y se recuperó con Normalmente. normalidad? Normalmente. El niño se sentó en la cama, como él ha contado, pidió galletas, como si el niño hubiese estado... Y tú habitualmente, Juan, me decías que ves a esos espíritus, los ves normalmente. ¿Aquí puedes ver algo o tienes que estar en situaciones muy determinadas? No siempre los veo, tiene que ser a lo mejor que yo esté concentrado o que simplemente pasen por delante mío. Ajá. ¿Estás estudiando? Sí. ¿En qué estudias? Tercero de Estás en tercero. ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? parapsicología. ¿Quieres hacer parapsicología? Ana, ¿usted ha llevado a su hijo, aparte de un médico, digamos, general, lo ha llevado a un psicólogo, psiquiatra? ¿Lo ha llevado? Psicólogo, sí. ¿Y no le dan una explicación a lo que pasa? ¿Usted cree que la explicación de lo que le pasa a Juan es una cuestión sobrenatural, es una cuestión paranormal? Sí, yo ahora mismo estoy completamente convencida ya que sí. Pero vamos, ¿un psicólogo no ha intentado tratar a su hijo, ver a su hijo? Sí, el psicólogo me dice que el niño está perfectamente, que el niño es un niño normal. Pero a pesar de que usted le ha contado eso, el psicólogo Sí, no le hace caso, no. Me dice que el niño es normal, además me dice que el niño le deja de ver lo que el niño quiere. Que si el niño no quiere que entre más en su mente, que no entre. ¿Tú tienes miedo, Juan? No, la verdad es que no, porque cuando lo llevas desde chico, te acostumbras a ello. Es algo tan normal que no le tienes miedo a nada de ese mundo. María, ¿usted cree que es una cuestión paranormal? ¿O no pudiese ser una enfermedad que pudiera tener? No, el niño está completamente sano, razona y además no es muy largo en fantasía. ¿Pero a qué se debe Pues ese lanzamiento de su imaginación o esa fabricación de imágenes que pudiera Yo creo tener que en la es mente? más simple y más complicado, Pepe, que es medium y punto. Juan, pues gracias por explicarnos tu experiencia. Gracias, Ana. Usted como madre, ¿cómo ve esto? Ya lo veo un poco mejor, al principio lo veía fatal, porque es muy duro acostumbrarse a una cosa así. ¿Pero a usted le tranquiliza que su hijo haya aceptado su Hombre, situación? el que lo haya aceptado, por supuesto que me tranquiliza. Que ya él esté convencido de que nosotros, tanto el padre como yo, le apoyamos, porque al principio él ha pensado siempre que no le apoyábamos. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? Sí, yo le guardo mucho respeto, Sobre todo porque no saben... es la verdad. ¿Y nadie les puede dar una explicación que les convenza? Nadie les puede decir qué le pasa a Juan. Todo el mundo, todos los puntos que yo he tocado vienen a decir lo mismo que dice María Esperanza, que el niño es medium y que el niño eso... ¿Y medium qué quiere decir? ¿Que está en contacto con alguna dimensión? Sí, que tiene la facilidad de que la otra dimensión contacte con él. Lo que pasa es que él no puede llamar, es cuando los demás quieren comunicar algo.
y él tiene esa facilidad. Eso no puede ser algo que fabrica la mente. No sé, Hay muchos racionalizar casos que un son poco. sugestiones. Muchas personas se autosugestionan y dicen que están poseídos por... Yo he vivido el caso de Juanma desde hace 20 meses, muy cerca. Él ha sido tratado también por parapsicólogos brasileños antes de llegar a mí, y yo no veo que Juanma sea un niño que esté sugestionado por nada. Muy bien. Juan, gracias. Ana, muchas gracias. Y María Esperanza, gracias por estar aquí. Una experiencia que les mostramos a esta hora de la noche, cuando es la 1:06.